Nos vamos a estimar la viscosidad del cloroformo a 42 grados centígrados. Para esto, pues primero necesitamos pues saber si el cloroformo se encuentra en estado líquido o en estado gaseoso. Y eso lo hacemos en base a la temperatura de ebullición. Vamos a decir que de tablas, la temperatura de ebullición del cloroformo es ¿de cuánto? 61.2. 31.2, ¿qué? Grados Grados centígrados. centígrados. Grados centígrados, ok. Entonces, de acuerdo a esto de tablas, la temperatura de ebullición del cloroformo es de 61.2 grados centígrados, por lo tanto, ¿se encuentra en qué estado? Gaseoso. ¿En estado gaseoso a 42? No. ¿En qué estado Líquido. se encuentra? Líquido, ¿no? En estado líquido, Líquido. ¿verdad? Para que estuviera en estado gaseoso, pues la temperatura tendría que haber sido mayor a 62 grados centígrados. Como está a 42, se encuentra en estado líquido. Por consiguiente, pues vamos a determinar su viscosidad con correlaciones empíricas para el estado líquido con el nomograma para el estado líquido. Vamos a iniciar con con el nomograma, ¿verdad? Entonces vamos a decir estimación de la viscosidad del cloroformo usando el cronograma, el nomograma de líquidos. Entonces, pues vemos dónde está el nomograma de líquidos. Pues bueno, aquí en la presentación buscamos acá el nomograma y vemos, este sería el nomograma para líquidos. Vamos a llevárnoslo hacia el documento que lo vamos a usar. Entonces aquí, ¿qué es lo que vamos a hacer? Pues primero necesitamos conocer, ya sabemos el uso del nomograma, ubicar las coordenadas del cloroformo, ¿verdad? Entonces necesitamos conocer las coordenadas. ¿Sí? Vamos a buscar la coordenada en X y la coordenada en Y. ¿Sí? Tendremos que ver si la información que contamos nosotros, pues existen dichas coordenadas, ¿no? Para el, el cloroformo. Entonces, pues vemos si aquí existe o no. A ver, díganme dónde está, si está o si no está, pues que no está. Es el número 27. Es el número 27, ¿verdad? Es correcto. ¿Qué coordenadas tiene en X? 14.4. 14.4, muy bien. ¿Y en Y? 10.2. 10.2. Muy bien, entonces lo anotamos. En X es 14.4 y en Y es 10.2. Vamos a ubicar ese punto aquí en el nomograma, ¿verdad? Entonces en X es 14.4. Vamos a trazar una línea ahí. En 14.4. Más o menos de esta manera. ¿Sí? La hacemos que se vea. Y tenemos que Y es de 10.2. Entonces buscamos acá en Y 10.2 y trazamos aquí la línea, ¿verdad? Más o menos sería por acá, de esta forma. Así para que se note, le vamos a poner un color más intenso porque no se alcanza a ver. Así. Entonces, pues ahí donde se hace la intersección de estas dos líneas, pues vamos a colocar un punto. Y sería la ubicación del cloroformo para el nomograma de líquidos. Sí, aquí le ponemos un punto.
Y más o menos de esta manera. Sí, con un color rojo para que se note. Sí, entonces aquí tenemos. Ahora, siguiente paso, ¿cuál es? En el siguiente paso vamos a ubicar la temperatura a la cual queremos determinar la viscosidad en grados centígrados. Y vemos, recordando la escala, de este lado tenemos grados centígrados de este Fahrenheit, y entonces aquí tenemos que ubicar los 42 grados. Recordando la escala no es lineal, es logarítmica, pero bueno, aquí tenemos 30, 40, 50, entonces 42 pues estaría más o menos en esta posición. De igual, colocamos un punto, así con un color que se note. Voy a ponerle verde ahora. Y ya tenemos ubicado a la temperatura, tenemos ubicado a la coordenadas del cloroformo. Siguiente paso es unir estos puntos, ¿sí? Con una línea recta. Uno este punto con este de acá. Y una vez que he hecho eso, extiendo esta línea hasta el otro lado del nomograma, donde tendré la escala para la viscosidad. ¿Sí? Entonces hago esto así. Pues color que se note. Sí, de esta manera. O bueno, un tanto más gruesa porque si no, no puedo leer. Menos gruesa porque si no, no voy a poder leer bien. ¿Sí? Y ahora, aquí de este lado, puedo determinar la viscosidad o leer la viscosidad. ¿Sí? Que va a estar dado en unidades de centipoise, centipois. Entonces, pues también hay que recordar, la escala no es del todo lineal, es más o menos ¿cómo se llama? Logarítmica. Entonces aquí tenemos 0.2, aquí tendríamos 0.3, 0.4, por aquí donde se pierde lo que es la escala, sería como 0.5, o bueno, sí, sería ahí más o menos como 0.5, 0.6, acá 0.8 y 1. Entonces, aquí más o menos está entre 0.4 y 0.5. Podemos todavía aquí, haciéndolo un poco más grande, podríamos ver que cada una de estas líneas pues nos representaría 0.01 de centipoise. ¿Sí? Entonces aquí, ¿qué valor leen? Aquí donde se da la intercepción, así de manera aproximada. Sería como 0.46. 0.46, ok, vamos a tomarlo como 0.46, ¿sí? Entonces vamos a decir que del nomograma de líquidos la viscosidad es de 0.46 centipois, ¿sí? Centipoise. Y con eso pues ya tendría la viscosidad para un método. Ahora lo vamos a hacer con las correlaciones también propuestas dentro de lo que hemos visto, ¿no? Y entonces para líquidos tenemos dos opciones. Una de ellas es la ecuación de Eyring, que dice que es válida para líquidos no polares, es un error hasta del 25%, pero bueno, no tenemos otra opción, ¿verdad? O bueno, tenemos otra, pero vamos a ver cómo emplear la ecuación de Eyring. Sí, la ecuación de Eyring pues sería esta, vamos a copiarla hacia nuestro documento, ¿sí? Y aquí vamos a decir cálculo de la viscosidad. Con la ecuación de Eyring. Es esta que tenemos aquí, donde tenemos este épsilon, que este épsilon se calcula de la siguiente manera. Cada uno de los parámetros dados en esta expresión son los siguientes. Tendríamos, por ejemplo, que la viscosidad
La ecuación de Eyring nos la predice en Poisson, ¿sí? O Poisson. H es la constante de Planck, que debe estar dada en unidades de hercios por segundo y es de 6.624 por 10 a la menos 27. TB, temperatura normal de ebullición, que es un dato que, pues bueno, ya lo vimos o me lo dieron anteriormente, que era de 62, y de ahí definimos que estábamos en estado líquido. T, pues es la temperatura, ¿verdad? Nada más que esta temperatura, pues hay que sustituirla en Kelvin también, ¿sí? Este epsilon que tenemos acá es una relación entre dividir el número de Avogadro entre el volumen molar o bien multiplicar el número de Avogadro por la densidad molar en unidades de gramos mol sobre centímetro cúbico, ¿sí? Entonces es lo que vamos a hacer en este momento, ¿sí? No tenemos el dato directo de la densidad molar, sin embargo, lo podemos llegar a estimar, ¿sí? Para eso, pues vamos a hacer lo siguiente, ¿sí? Tenemos la temperatura normal de ebullición, nada más para tenerla aquí a la mano. ¿De cuánto es en Kelvin? De 330. Eran 335. ¿300 qué, perdón? 34.35. 34.35 Kelvin. Muy bien. Y bueno, aquí vamos a anotar a la temperatura, que también la debemos de tener en Kelvin. ¿Cuánto es? 42 grados centígrados en Kelvin, ¿cuánto sería? 315.15. 315.15 Kelvin. Muy bien, entonces ya tenemos esa información. Necesitamos determinar la densidad molar. De tablas, nosotros vamos a tener la siguiente información. Vamos a decir que de tablas, decimos que para el cloroformo, lo que vamos a tener es la densidad relativa, por ejemplo, puede ser densidad relativa, gravedad específica, peso específico relativo, como le quieran ustedes llamar. Y vamos a ponerlo en este momento como densidad relativa, especificado de esta manera. ¿Cuánto es el valor de la densidad relativa para el cloroformo? .489 a la 20. No, 1.489. El 20 o el superíndice 20 que se tiene ahí nos indica que eso fue medido a 20 grados centígrados, ¿de acuerdo? Okay. Entonces, aquí nada más vamos a decir que es 1.489. Y entonces esto me va a llevar, aquí voy a decir, por lo tanto, la densidad, voy a poner una densidad másica, nada más que aquí como la densidad molar la estoy representando de esta manera, que no es pues del todo correcto, voy a representar la densidad másica para diferenciarlo con una rayita arriba. ¿Sí? Así es como voy a diferenciar para este problema, para este caso, la densidad molar de la densidad másica. Esto me va a llevar entonces a que la densidad másica, ¿de cuánto sería? Si la densidad relativa es de 1.489, ¿cuál sería su densidad másica? Está en tablas también, profesor. No, pues aquí ya con la densidad relativa ya me pueden ustedes decir directamente la densidad másica. Ya. A ver, Merari.
Merari. ¿Ya no hay Merari? Mande. Sí, ¿Cuál aquí es la, estoy, profe. ¿Cuál es la densidad másica si la densidad relativa es de 1.489? Ay, no sé, profe. Es que fui al baño, rapidito. Bueno, está bien. Se fueron las ideas por ahí. ¿Quién más? Marta, ¿cuál sería la densidad másica si la densidad relativa es de 1.489? La verdad no sé, profe, no sé cómo se, Muy cómo se bien. pide. Brian, Sí, profe. ¿cuánto es la densidad másica? No, tampoco sé. Eric Yair, ¿No es la misma, profe? No. en unidades. Son... Pues sí, o sea, podemos decir que es la misma. Por ejemplo, en este caso, pues simple y sencillamente podemos decir, como necesitamos la densidad y de alguna manera en unidades de gramos sobre centímetro cúbico, pues vamos a decir que la densidad másica a partir de la densidad relativa, pues es de 1.489 gramos sobre centímetro cúbico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la densidad del agua se considera que es de 1 gramo sobre centímetro cúbico a 4 grados centígrados. Entonces, simple y sencillamente esto hay que multiplicarlo por 1. Otra opción es, por ejemplo, sabemos que la densidad del agua en unidades del sistema internacional es de 1000 kilogramos sobre metro cúbico, entonces podríamos haber dicho que la densidad másica del cloroformo es de 1489 kilogramos sobre metro cúbico. Pero bueno, lo tenemos de esta forma, así es como lo necesitamos en unidades de gramos sobre centímetro cúbico o bien gramos sobre mililitro, es equivalente. Sin embargo, lo que yo necesito es una densidad molar, esta. ¿Cómo voy a convertir la densidad másica hacia densidad molar? ¿Cómo paso de masa a moles? ¿Se divide entre moles? ¿Se divide entre moles? No se divide entre moles. O sea, ¿cómo paso de gramos a gramos mol? Se multiplica por su peso molecular. No. ¿Se divide? ¿Se divide entre qué? Dentro del peso molecular. Se divide entre el peso molecular. ¿Sí? Entonces vamos a decir que la densidad molar va a ser la densidad másica entre el peso molecular. Lo voy a representar como PM. Y ahora, ¿cuál es el peso molecular del cloroformo? 119.39. 19.39 y le vamos a poner unidades de gramos sobre gramos mol o mol, que es equivalente. Y entonces, esta densidad molar, ahora, ¿cuánto sería? 1.489 entre 119.39, ¿cuánto es? 0.0124. 0.0124. Sí. Muy bien. Y va a tener unidades de mol o gramos mol, que es lo mismo. Lo voy a dejar expresado como mol sobre centímetro cúbico. Muy bien. Ya tengo lo que es la densidad molar. ¿Eso para qué me va a servir? Me va a servir para hacer el cálculo de esta épsilon. ¿Sí? Entonces voy a decir que esta épsilon de acá es igual a lo siguiente. N mayúscula. ¿Recuerdan qué cosa es N mayúscula? Es el número de Avogadro, ¿no? Es correcto. ¿Y cuánto es el número de Avogadro?
6.023 por 10 a la menos 23. Casi. Es Por 10 a la 23. Por 6.022. 10 a la 23, exacto, sin el menos, ¿verdad? Ah, sí, es que ahorita que puso los valores, no pensé que decía menos. Sí, de hecho sí tiene, aquí sí se alcanza a ver un menos, pero no es es 6.023 por 10 a la 23, ¿sí? Entonces, y aquí pues bueno, esto dice que son moléculas sobre gramos mol, pero nada más lo podemos expresar así como mol a la menos 1, como está dado ahí, o gramos mol, que es lo mismo, y esto lo vamos a multiplicar por la densidad molar. Que es esto de acá, y entonces este valor de épsilon, ¿cuánto nos da? 7.4685 por 10 a la 21. 7.4685 por 10 a la 21. Muy bien. Y pues bueno, aquí si observan tendré unidades así como que de moléculas sobre centímetro cúbico, ¿no? Entonces, bueno, vamos a anotar las unidades para nada más para tenerlo presente. Y no se nos olvide. Entonces, ahora sí ya tendríamos todos pues los parámetros que necesitamos para calcular la viscosidad. Entonces vamos a decir que sustituyendo los valores en la ecuación Eyring. ¿Cuál es la ecuación de Eyring? Pues esta, vamos a sustituirlo, tenemos el valor de épsilon. Que se calculó de 7.4681 moléculas sobre centímetro cúbico. H, que es la constante de Planck, que nos dice, ya es un valor constante, que lo tenemos que sustituir en estas unidades. Vamos a decir que es 6.624 por 10 a la menos 27. Y que tiene unidades, no podemos hacer un análisis dimensional, pero al menos sí mostrar que lo estamos sustituyendo en las unidades que nos indica la correlación, errios por segundo, la exponencial de 3, esto que lo vamos a poner ahora con corchetes cuadrados, de 3.88 por esta relación que tenemos ahí, ¿sí? Donde tendríamos la temperatura de ebullición normal que debe estar dado en grados en Kelvin, es 334.35 Kelvin, entre la temperatura de los 42 grados centígrados, que en Kelvin es 315.15 Kelvin. Así es como tendría indicada la operación. Y entonces con esto, sustituyendo y teniendo buen cuidado con los paréntesis y todo eso, puedo yo calcular la viscosidad que estaría dado en unidades de Poise o Poix. ¿Cuánto les da esta operación? A mí me dio 2.7875 por 10 a la menos 3. Ok. A ver, ahorita vemos quién da más, quién da menos.
Profe, ahí me dio 1.9944 por 10 a la menos 32. ¿La 32? Sí, ¿está mal? Sí, ahí checa aquí estos signos, ¿no? De por 10 a la 21 y por 10 a la menos 27. A mí me dio 5.8141 por 10 a la menos 8. También creo que está ahí, no es del todo correcto. Está muy pequeño el valor. A mí me dio 1.9944 por 10 a la menos 4. Bueno, lo vamos a anotar, esa posibilidad podría existir. ¿Qué es de cuánto? ¿1 punto qué? 9944. Por 10 a la menos 4. A ver, chequenlo nuevamente. ¿Cómo dijiste? ¿1.9944? Sí, esto que Sí, me está sale aquí. eso. Te sale eso, muy Sí. bien. A mí también me sale el 1.9944 por 10 a la menos 4. Muy bien. Sí, profe, a mí también. Ya lo corregí. 1.9944 por 10 a la menos 4. Perfecto. Bueno, entonces lo vamos a considerar esto como correcto. Muy bien. Si esto fuera así, para poderlo comparar contra el valor que tenemos en el nomograma, pues habría que pasarlo a centipoise. ¿Cómo lo vamos a pasar a centipoise, centipo A? Ya vimos que hay que multiplicarlo por 100. Entonces 1.9944 por 10 a la menos 4 multiplicado por 100, pues les daría como 0.019944 centipo A. Que si lo comparamos contra el valor que terminamos con el nomograma, pues sí es pues muy diferente, ¿verdad? Porque en el nomograma daba de 0.46 y aquí pues da de 0.01, ¿sí? El otro valor que me habían dicho previamente, que es que les daba 2 punto y algo por 10 a la menos 3, pues hubiera estado más cercano, ¿verdad? Será cuestión de que lo chequen ahí con calma, si es correcto o no es correcto de 0.0199. Por lo pronto esto nos dio, y comparado con el nomograma, pues sí la diferencia es alta, ¿verdad? Vamos a ver qué sucede con la otra correlación. En la otra correlación que tenemos para determinar la viscosidad de líquidos es la ecuación de Cerny, que es esto que tenemos acá. Entonces, pues vamos a utilizarla, ¿verdad? Entonces vamos a decir que es el cálculo de la viscosidad con la ecuación de Cerny. Profe, ¿Eh? creo que el resultado que le había dado el de 2 punto y algo está bien. ¿Sí? Sí, porque hablando con Bren, no le puso el exponente. Pudiera ser, sí, entonces, pues pudiéramos corregirlo, o sea, no importa ahí nada más, pues hay que checarlo, ¿no? O sea, ¿era de cuánto? ¿2 punto qué? Ya no me acuerdo, espérame. Era 2.7875 por 10 a la menos 3. Ok, Sí, a entonces, mí también me daba ese resultado. ya a todos les va a dar eso. Muy bien, si esto lo consideráramos ahora, vamos a decir que correcto, por decir en lugar de de acá, pues por ejemplo, esto cuando lo paso a centipoise, centipoa, pues esto me da 0.27875, que sigue estando un tanto alejado, vamos a ponerlo así, sigue estando un tanto alejado de del nomograma, ¿verdad? Porque en el nomograma daba 0.46, pero ya está más cercano que
que el primer resultado que me habían dado, ¿verdad? Entonces vamos a decir que la viscosidad del cloroformo a 42 grados centígrados usando la ecuación de Eyring es pues esto, ¿verdad? 0.27875 centipoises. Sí, muy bien, vamos a ver, de cualquier manera, o sea, sí nos da diferencia, como ya lo habíamos comentado anteriormente, pues las estimaciones o las predicciones empíricas que se hacen para los líquidos, pues no son, digamos, precisas o tan precisas como la que se hacen con gases, o sea, existen diferencias mucho más grandes, ¿verdad? De hecho, si recuerdan, nos dice ahí que la ecuación de Eyring, pues nos marcaba un error hasta del 25% para líquidos no polares, ¿no? Para líquidos no polares. Y entonces, por ejemplo, el cloroformo tiene una tendencia a ser un líquido, pues, no polar, ¿sí? Entonces, pues, por eso, pues, de alguna forma, pues, podemos decir que la desviación, pues, es alta, ¿no? Bueno, seguimos ahora con lo que estábamos haciendo, ya que era usar la ecuación de Cerny, ¿no? Que es esta que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, cálculo de la viscosidad con la ecuación de Cerny. Esta es la ecuación de Cerny que involucra el peso molecular, la presión crítica, la temperatura crítica y la presión de vapor. Como es una correlación empírica, pues ahí tenemos que utilizar las unidades que nos está indicando la ecuación. Por ejemplo, tenemos que la viscosidad, como la vamos a calcular, nos daría en centipoises. PM, pues es el peso molecular, ese, pues bueno, no hay problema. La presión crítica, la buscamos en tablas, pero aquí la tenemos que sustituir en unidades de atmósferas. Si nosotros la encontráramos en pascales, en bar, en milímetros de mercurio, tenemos que hacer la conversión hacia atmósferas. La temperatura crítica igual la tenemos que usar en Kelvin y tenemos que sustituir a la presión de vapor a la temperatura del líquido, por ejemplo, en este caso a 42 grados centígrados, pero en unidades de milímetros de mercurio. Por ejemplo, aquí para completar nada más esta parte, vamos a recordar el peso molecular del cloroformo, ¿cuánto es? 119.38. 19.38, vamos a escribirlo como gramos por mol. La presión crítica, esa presión crítica la buscamos en tablas y de acuerdo a la tabla, ¿cuánto es la presión crítica? 54. 54, ¿qué punto cero? Ajá, 0.0 atmósferas. Y ya les da directamente en atmósferas, pues nos ahorramos ese trabajo, ¿verdad? La temperatura crítica, ¿cuál es la temperatura crítica del cloroformo? 536.0. Y ya está dado en Kelvin. La presión de vapor, pues bueno, la vamos a tener que determinar, ¿sí? Vamos a decir que la presión de vapor se calcula con la ecuación ¿de quién? ¿Con qué ecuación vamos a calcular esto? ¿De Antoine? De Antoine. Ecuación de Antoine, ¿verdad? Antoine. Sí, Antoine. Y entonces para esto pues existen diversas formas, ¿sí? Sin embargo, la forma que nosotros tenemos de la ecuación de Antoine es esta que tenemos aquí, que es logaritmo natural de la presión de vapor es igual a A menos B entre C más T. Y aquí ya directamente con estos valores que tenemos reportados en esta tabla, nos va a dar la presión de vapor, pues nos estaría dando en milímetros de mercurio, que es en las unidades en las que lo queremos, ¿sí? Entonces, pues lo vamos a escribir que tenemos esta referencia y esta referencia vamos a utilizar, ¿sí? Existen otras múltiples referencias a las cuales podemos utilizar. Hay que verificar en qué unidades está dada la presión, ¿verdad? De vapor, pudiera estar dada en unidades de bar, pudiera estar dada en unidades de pascales, la temperatura
tendríamos que usarla en centígrados, por ejemplo, depende, hay que poner especial atención. Asimismo, dependiendo de la referencia, en lugar de tener logaritmo natural, como es este caso, puede ser que esté expresado en logaritmo base 10, ¿sí? Nosotros vamos a utilizar esto, entonces pues ya no lo vamos a sustituir así de esta manera, ¿no? Entonces vamos a decir que la ecuación de Antoine está dado en logaritmo natural y vamos a ver aquí cómo está representada la notación para la presión de vapor que nos dice que es PV, ¿sí? En la ecuación, así lo vamos a dejar expresado, ¿no? Para evitar confusiones. Entonces, esta ecuación de Antoine, decimos que es logaritmo natural de PV, ponemos entre paréntesis, va a ser igual a A menos B entre T más C. Bueno, sí, déjenme nada más checar porque luego se me olvida si T más C o C más T, que es lo mismo. Donde, nada más para reafirmar esta presión de vapor, va a tener unidades, vamos a expresarlo, bueno, como debe de ser. Tener unidades de milímetros de mercurio. La temperatura, escribirlo así, pues. La temperatura va a tener unidades de Kelvin. Y para el cloroformo, vamos a ver que el valor de A es igual a ¿cuánto? Aquí pues tendríamos que buscar al cloroformo, ¿no? Aquí pues lo tenemos, a ver, lo voy a hacer un poco más grande. Y lo marco de esta manera. ¿Cuánto vale A? $15.9732. Muy bien, 15.9732. Luego tendría B. ¿Cuánto vale B? 2.696.79. Muy bien. 2.676. ¿Qué? 699. A ver. 2.696.79. Entonces 2.696. ¿Sí? Punto 79. Tendría ahora AC. ¿Y C vale cuánto? Menos 46 puntos. Menos 46.16. Entonces vamos a hacer esta operación en esta ocasión por partes, ¿verdad? Porque luego esos cuestiones de despejes nos cuestan algo de trabajo. Vamos a decir sustituyendo. Aquí pues A es 15.9732. B es 2696.79. La temperatura, ¿cuánto habíamos quedado que era la temperatura? En Kelvin. $536. No, la temperatura a la cual estamos... 315.15. 315.15 Kelvin, porque hay que sustituirlo en Kelvin. Y C, que es menos 46.16, entonces sería menos 46.16, lo cual me va a llevar a que el logaritmo natural
la presión de vapor es de ¿cuánto? A mí me da 5.9475. 475, muy bien. Y entonces despejando, pues sería el inverso del logaritmo natural, que es la exponencial. ¿Nos daría cuánto? Me dio 382.8279. Muy bien, y hay que recordar que esto está dado en unidades de milímetros de mercurio, tal y como la necesitamos aquí en la ecuación de Cerny, ¿verdad? Entonces ya tenemos los valores. Vamos a decir que sustituyendo en la ecuación de Cerny, ya se nos olvidó cuál es la ecuación de Cerny, pues sería esta. Pues vamos a sustituir y los valores que ya conocemos, estos que teníamos aquí expresados, ¿no? A ver, nada más que esto lo voy a mover ahorita para acá, para que lo podamos ver completo. Peso molecular. El peso molecular del cloroformo, pues habíamos dicho que era 119.38. Vamos a anotar las unidades a pesar de que no podemos hacer análisis de unidades, ya que es una correlación empírica. Gramos sobre mol, esto elevado a la 0.5 por la presión crítica. La presión crítica, que es de 54.0 atmósferas, esto elevado a las 0.87, entre la temperatura crítica, que es de 536.0 Kelvin, esto elevado a la 0.167 por la presión de vapor, que es la que acabamos de determinar, ¿verdad? Que era de 382.8279 milímetros de mercurio, expresado en milímetros de mercurio, elevado a la 0.238. Haciendo las operaciones correspondientes, cuidando bien los paréntesis y los números exponenciales, nos daría una viscosidad de ¿cuánto? De 0.05, ay, tonta, 0.0597. 97. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? A mí me dio 0. Me da 0.5136. Sí, lo de mi compañera. 51.36. Sí. ¿Así? Ajá. Sí. A ver, ¿quién da más? ¿Quién da menos? Tendría aquí, si ustedes recuerdan, va a tener unidades de centipoise, porque así es como está expresada la correlación, ¿verdad? Aquí ya nos da centipoise, ¿sí? Y entonces, si esto lo comparamos con la ecuación de Eyring, que es de 0.27875, pues bueno, no son muy parecidas, pero al menos están en el mismo orden de magnitud. A ver, vamos aquí nada más a concluir. Vamos a decir que la viscosidad del cloroformo a 42 grados centígrados, usando la ecuación de Cerny, es 0.5136 centipoa, ¿sí? Están al menos en el mismo orden de magnitud, ¿sí? Si por otra parte la comparamos con con el nomograma, pues está más o menos parecido, 0.46 contra 0.51 centipoa, o sea, más o menos son similares.